Buenas, me presento, mi nombre es Tomás, estoy junto a mi compañero Maciel y Franco. Bueno, en este streaming vamos a tratar de entender y explicar sobre el desarrollo de la educación política argentina y bueno, para ver distintos fenómenos y construcciones que se han ido desarrollando a través del tiempo. Nada, en el stream vamos a tratar de llegar a una conclusión entre los tres, de charlar sobre la historia de la política argentina y tratar de formar un conjunto de pensamientos y llegar a una conclusión. Hola a todos, bienvenidos a nuestro streaming sobre la política de la educación en Argentina. Hoy vamos a recorrer cómo fue construyendo nuestro sistema educativo y qué papel tuvo el Estado en ese proceso. Muchas veces hablamos de educación, pero no pensamos que detrás hay decisiones políticas, leyes, modelos del país que marcaron la historia del país. Y bueno, también vamos a debatir un poco entre nosotros qué entendemos por política educativa. ¿Es algo que solo se decide en los gobiernos o todos formamos parte de ella? Buena pregunta, Maciel. Para arrancar podemos decir que toda la educación es política, porque siempre refleja una idea en la sociedad. Si pensamos en cómo se concibe la política educativa hoy, un autor clave es Delors, quien en 1996 presentó un informe La educación encierra un tesoro para la UNESCO. Él propone que la educación sea una prioridad política, no un gasto, porque es una inversión social, cultural y económica. Claro, porque sin educación no hay desarrollo ni igualdad de oportunidades. Pero Tommy, ¿Delors plantea solo una cuestión económica o también humana? Muy buena observación, Franco. Él habla desde una visión humanista, por eso propone los 4 pilares de la educación. Uno es aprender a conocer, el otro a ser, el otro a vivir y a hacer. Esos pilares buscan formar personas integrales, no solo trabajadores. Me gusta eso de aprender a vivir juntos, porque también implica educar para la convivencia y la ciudadanía. O sea, la escuela no solo transmite contenidos, sino también valores y educación. Exactamente. Y algo que dice Delors y que me parece fundamental e importante es que la educación debe ser permanentemente y a lo largo de toda la vida y no depender del gobierno de turno. Se ve una fuerte idea de política educativa como política de Estado, más allá de los partidos o ideologías. Sí, también hay otros autores como Pedro Puig y Berissa Ruiz que dicen que siempre existe una política educativa aunque no la veamos. Incluso las decisiones dentro de una escuela son políticas. Entonces, todo lo que formamos parte del sistema educativo, docentes, estudiantes, familias, también participamos en la política educativa, aunque no nos damos cuenta. Exacto, y hablando del rol del Estado, la Constitución Nacional es la base de toda la política de la educación nacional argentina. Reconoce a la educación como un derecho fundamental y por eso el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de todos los alumnos. Muy interesante lo que dijiste, nombraste hace rato, Franco. Lo que te quería preguntar es, ¿en qué artículo aparece eso de lo que hablas sobre que la educación es como un derecho humano fundamental en lo educativo, por así decirlo? Y Maciel aparecen varios, por ejemplo, en el artículo 14 habla del derecho a enseñar y aprender. El artículo 5 dice que en cada provincia se debe asegurar la educación primaria. El artículo 75, inciso
19 menciona la unidad nacional, la equidad, la gratuidad y la autonomía universitaria. Y bueno, acá una pregunta que me hacen en el chat la gente es que también tiene que ver en cómo se distribuye la responsabilidad entre nación y provincia, ¿no? Es una pregunta que me están haciendo y bueno, quería saber tu respuesta. Bueno, al chico del chat le digo que totalmente. La educación en Argentina es federal, pero la nación tiene un rol de coordinación y garantía de derechos. Además, con la reforma constitucional de 1994, se incorporaron traslados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que refuerzan la educación como un derecho humano. Me parece interesante cómo esos tratados elevan la educación a algo más que una política local, la convierten en un compromiso global. Sí. Muy interesante lo que dijo Tomás, de lo que planteó hace un momento. Y bueno, también marcar que no solo se trata de acceso, sino de calidad y equidad. O sea, no basta con tener escuelas, sino que deben ser espacios que garanticen la igualdad real en la educación. Bueno, también si nos vamos un poco más en la formación del sistema educativo argentino, la historia del sistema educativo argentino muestra cómo el Estado fue tomando protagonismo. Bueno, en 1884 se sanciona la ley 1420, que establece la educación gratuita, obligatoria en nuestro país, y fue clave para integrar a una población más diversa, con muchos inmigrantes, y bueno, eso, más que nada. O sea, la educación se usó como una herramienta de integración y construcción nacional. Exactamente, sí. Un año después, en 1885, luego de aprobarse la ley 1420, se aprobó la ley de Avellaneda, o ley 1597, como se decía, que organizó las universidades nacionales. Eso marcó como un modelo de educación superior centrado en lo que era las élites profesionales, también sobre todo en carreras jurídicas y médicas. Pero también deja ver una desigualdad, ¿no? Porque la educación primaria era para todo, pero la universitaria era para algunos, no para todos. Y más adelante, con la ley Laínez de 1906, el Estado Nacional empezó a crear escuelas primarias en las provincias que no podían sostenerla, lo que marcó así el inicio del centralismo educativo en nuestro país. Y ahí el Estado se convierte definitivamente en el garante de la educación pública. Sí, y no hay que olvidarse también de las escuelas normales, creadas en 1870, que formaron maestros y maestras para todo el país. Además fueron una vía de acceso social y permitieron que muchas mujeres accedieran a la educación y al trabajo en Argentina. Bueno, para finalizar este streaming, todo ese proceso de la ley 1420 a la ley Laínez muestra cómo la política educativa fue clave para consolidar el proceso o el Estado argentino. Entonces, si pensamos en todo lo que vimos, la política educativa en Argentina fue siempre una herramienta de transformación social. Sí, y sigue siéndolo. La educación no solo forma personas, sino ciudadanos con capacidad crítica para mejorar la sociedad. Claro, Tommy, es exactamente como decís vos, es así. Bueno, gracias por acompañarnos. Esperamos que este recorrido lo haya ayudado a entender un poco más sobre la
la política de educación argentina, de cómo se ha ido desarrollando y evolucionando a medida del tiempo. Y bueno, muchas gracias y bueno, Hasta la próxima. hasta la próxima.